erradicación del hambre es uno de los grandes desafíos que presenta la mayoría de los países, por lo que Panamá ha dado muestras de su compromiso para lograr los objetivos de desarrollo del milenio que adelanta la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas. Para ampliarnos esta información y hablarnos en cuanto a la Ley de Seguridad Alimentaria y Derecho a la Alimentación, está hoy con nosotros el ingeniero agrónomo Juan Carlos García Cebolla, jefe del equipo de Derecho a la Alimentación en la FAO Roma. Hola ingeniero, bienvenido y gracias por estar hoy con nosotros. Es un placer estar con ustedes. Ingeniero, para comenzar quisiera que me explicara qué se entiende como derecho a la alimentación o seguridad alimentaria. Bueno, el derecho a la alimentación es un derecho humano reconocido por los países. A veces la gente no conoce tanto los derechos económicos y sociales como los derechos políticos, como la libertad de expresión, pero hay toda una serie de derechos humanos económicos y sociales. Uno de ellos es el derecho a la alimentación. Y el derecho a la alimentación es el derecho de todas las personas a acceder y poder producir en su caso o poder acceder a unos alimentos que le permitan alimentarse de una manera sana, equilibrada, adecuada y llevar, por tanto, una vida plena. Y la seguridad alimentaria es el estado en el que al final todas las personas consiguen realizar ese derecho y por tanto no tienen riesgo de no acceder a esa alimentación. Ahora quisiera saber cuál es la relación de las leyes y políticas de seguridad alimentaria y nutricional que están creando los países con los principios de derecho a la alimentación. Bueno, las leyes y las políticas son elementos muy importantes para que los estados puedan cumplir con la obligación que tienen de facilitar, promover el derecho a la alimentación de sus ciudadanos. Los estados tienen una obligación que es crear unas condiciones para que sus ciudadanos tengan una buena vida. Y luego, ¿cómo lo hacen? Pues con leyes, porque las leyes son las que les ayudan a organizar qué es lo que van a hacer. Y las políticas, porque es el mecanismo para cambiar la realidad, resolver los problemas. Los estados actúan a través de políticas y eso es lo que les permite tener capacidad para cumplir con sus obligaciones con sus ciudadanos. Ingeniero, en el caso exacto de Panamá, ¿cómo avanza este país en cuanto a la seguridad alimentaria? Bueno, Panamá es uno de los países que se comprometió con la iniciativa América Latina y Caribe sin hambre. Es un país que en su momento ya estableció un consejo de coordinación de las políticas de seguridad alimentaria y va adoptando toda una serie de instrumentos, tanto institucionales, para organizar la acción del Estado, como luego ya de políticas o de estrategias para dirigir esa acción del Estado a conseguir una serie de resultados. Y esas políticas tienen que ver con diferentes campos, tienen que ver con protección social, tienen que ver con la producción de alimentos. Por lo que entiendo, entonces, considero que la mayor importancia en estos casos es el apoyo que se le brinda al productor para mejorar la producción e incrementar la soberanía alimentaria de las regiones. Bueno, las políticas para la seguridad alimentaria y para el derecho a la alimentación tienen que ser integrales. No podemos pensar que lo vamos a conseguir con una sola medida. Pero dentro de esas medidas, obviamente, el que los productores puedan tener unas condiciones adecuadas, no solo para producir alimentos para los demás, sino para que ellos a su vez tengan unas condiciones de vida dignas. Porque hay veces que encontramos que la población que está padeciendo inseguridad alimentaria es justo la población que está produciendo los alimentos para otros. Y por tanto es importantísimo que haya políticas que les creen un entorno favorable no solo para su producción, sino también para que ellos puedan tener un margen adecuado, una buena inserción en los mercados y, por tanto, tengan unos ingresos adecuados que les permita
a ellos mismos satisfacer su derecho a la alimentación y otras necesidades. A su juicio, ¿qué experiencia hay fuera de América Latina que podría ser interesante para Mesoamérica? Bueno, en todo el mundo hay experiencias importantes que son relevantes para todos los demás. A veces no una experiencia como un paquete completo. A veces pensamos, vamos a copiar el plan que hizo tal país o tal otro. Pero hay un montón de experiencias en diferentes partes del mundo. Yo, por ejemplo, en Asia, en políticas, por ejemplo, de desarrollo rural, reforma agraria, apoyo a pequeños y medianos productores, hay unas experiencias increíbles que fueron la base del desarrollo de muchos de los países asiáticos que ahora vemos como países que han conseguido salir de la pobreza y que han dado un salto hacia un estado de desarrollo superior, ¿no? En África, por ejemplo, están analizando con mucho detalle y están viendo cómo son las conexiones entre las políticas de protección social y las políticas de apoyo a la agricultura y al sector rural. Y ahí tienen experiencias que pueden ser útiles, porque a veces el problema para los tomadores de decisiones, para los gobiernos, no es ya el formular todo un modelo completo, sino luego cómo encontramos los mecanismos que hace que cuando vamos al campo, cuando vamos al territorio, esas políticas funcionan. Señor García, ¿qué metas se pudieran fijar tanto en Panamá como en otros países a corto plazo para enfrentar la crisis de la seguridad alimentaria? Bueno, hay un compromiso ya de los países de América Latina que es erradicar el hambre en 2025 y eso significa que la desnutrición crónica caiga por debajo del 5%. Ese mismo compromiso está siendo asumido por otras regiones. América Latina fue pionera y Panamá fue uno de los países que sustentó desde el principio ese compromiso, ese reto de acabar con el hambre en la región en el 2025 y ahora mismo hemos visto las declaraciones de la cumbre africana también sumándose a ese mismo objetivo y otras regiones que están haciendo lo mismo. Bueno, ingeniero, lamentablemente ya se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Noticias del Agro. Recuerden que estuvimos conversando con el ingeniero agrónomo Juan Carlos García, jefe del equipo de Derecho a la Alimentación de la FAO en Roma. Muchas gracias a ustedes. Es parte de nuestro trabajo. Esto ha sido todo por hoy, pero antes aprovecho la oportunidad para invitarlos a disfrutar de Zona Safari, el nuevo espacio de Agrotendencia TV dedicado a la pesca, la conservación y la biodiversidad. Gracias por acompañarnos, me despido, soy Karina Zarzalejo y nos vemos en una próxima emisión.